Le he puesto por nombre a esta enseñanza el misterio de la gracia. Yo platicaba algunas semanas atrás estaba esto pensando lo que iba a compartir, y yo para mí dije: Señor, ¿qué quieres que comparta? Más que qué quieres, yo le dije al Señor: permíteme compartir esto. Yo le diría: Dios me dijo que compartir esto. No, Dios no me dijo. Yo quiero compartir esto porque me sentí identificado. Lo que Pablo dice en la escritura, dice: yo lo que he sido y lo que soy es por la gracia de Dios. Yo quería poner una película de mi vida, cómo inicié tocando la batería, pero no va a dar tiempo. Pero Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Digan conmigo: soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Anteriormente yo explicaba que no es lo mismo el mensaje que predicó Jesucristo que el mensaje sobre Jesucristo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que el único mensaje que Jesucristo predicó es el mensaje del reino de Dios. Incluso dice la escritura, si usted estudia la Biblia, Jesucristo en el Nuevo Testamento se menciona 115 veces el evangelio del reino, pero Jesucristo de esas 115 veces la mencionó 105 veces. 19 de las parábolas de Jesucristo tenían que ver con el reino de Dios. Ese era el mensaje de Jesucristo. Pero yo no le voy a hablar acerca del mensaje que predicó Jesucristo, sino le voy a hablar acerca del mensaje sobre Jesucristo. Quiero hablarle de toda la Biblia. El mensaje central de toda la escritura tenía que ver, digan conmigo, con la gracia de Dios. Y durante muchos años se ha malinterpretado la gracia, incluso han abusado de la gracia. Algunos ministerios incluso no predican de la gracia porque tienen miedo de que al momento que la gente conozca la gracia se vayan a otro extremo de libertinaje. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ha entendido la gracia. Me atrevo a decir que es el mensaje principal de la escritura, pero es el mensaje más temido por los hombres de enseñar. Porque como no se ha revelado lo que es la gracia de Dios, muchas veces vivimos en esclavitud. Yo creo, y uno de mis propósitos, Dios me dio el regalo de compartir hoy, y yo quiero devolverles este regalo. ¿En qué aspecto? Me gustaría que usted salga de aquí hoy teniendo una perspectiva diferente, un nivel de madurez diferente, una revelación diferente. En todo lo que haga, viva diferente. El mensaje central de toda la escritura tenía que ver con, digan conmigo, la gracia. Y me encanta porque el apóstol Pablo explica que si una persona, en los de Galacia, en capítulo número 3, va Pablo a Galacia, a la iglesia en Galacia, que hoy en día es Turquía. Dice que compartió la palabra, le habló, se convirtieron muchos. En el capítulo número 3, Pablo les dice: ¿quién los fascinó de obedecer a la verdad? Algunos teólogos dicen que había un grupo de personas que había llegado a la iglesia de Galacia y querían volverlos a judaizar. Es decir, ok, está bien tu Cristo, pero vuelve a hacer las cosas de la ley. Pablo les dice: ¿quién les engañó? ¿Quién los hechizó? Porque no hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Por eso Gálatas 1:6 dice así: estoy maravillado de que tan pronto los haya alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Digan conmigo: un evangelio diferente. Y me encanta Pablo porque dice así: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Digan conmigo: no hay otro evangelio. El único evangelio es el de Cristo. Y Pablo se le fue revelado el evangelio, digan conmigo, de la gracia. Por eso miren lo que dice Gálatas 1 versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que ¿qué? Sino por la ¿qué? Esa palabra revelación en el griego es apocaliptus. Esta palabra en griego apocaliptus significa velo. Digan conmigo: velo.
Es decir, que cuando dijo no me lo reveló hombre, sino que es la revelación que vino del Señor, es esa palabra apocalipto, significa se me fue quitado el velo. Digan conmigo, el velo. Por eso Pablo estaba tan seguro: si una persona te predica otro evangelio, sea anatema. Porque el mensaje central de toda la escritura, digan conmigo, es la gracia. Y me di un poquito a la tarea de estudiar un poco acerca de la gracia de Dios. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Mire esta versión lo que dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice así: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles con todos los santificados. Quiero dividir, téngame paciencia por favor. Quiero poner fundamento bíblico acerca de qué es la gracia, y después voy a predicar de la gracia para cerrar. ¿Qué es la gracia? La gracia, la palabra gracia, viene aproximadamente 204 veces en toda la escritura, en la Reina Valera. De esas 204 veces, 73 veces se menciona en el Antiguo Testamento y 131 veces se menciona en el Nuevo Testamento. La primera vez que se menciona la palabra gracia fue en el libro de Génesis, cuando Dios le dice, cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, iba a destruir toda la tierra, y dice la escritura que Noé tuvo gracia a los ojos del Señor. Y dijo: perfecto, no te va a alcanzar a ti el mal, entonces tú y tu familia van a tener salvación. ¿Saben esa historia? La primera vez se menciona ahí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La primera vez que se menciona la palabra gracia en el Nuevo Testamento es cuando Jesús le manda a sus discípulos: sanen enfermos, liberen, hagan esto, comiencen a manifestar. Y termina Jesús diciendo: den de gracia lo que han recibido de gracia. En el Antiguo Testamento tenía que ver con un asunto de salvación. En el Nuevo Testamento tenía que ver con un asunto de ser habilitados a manifestar poder de Dios. Ahí les va. Es por eso que en el Antiguo Testamento, permítame por favor, no se desespere. En el Antiguo Testamento hay dos palabras en el hebreo que tienen que ver con gracia. Número uno, digan conmigo, Hanán. Más fuerte. Esta palabra Hanán, que viene en el hebreo, se menciona 70 veces en el Antiguo Testamento. De esas 70 veces tenía que ver con ser bondadoso, ser misericordioso, y tenía que ver con un regalo. Mire, la palabra Hanán es lo que se mencionó ahí en Génesis. Significa Hanán, inclinarse bondadosamente hacia alguien que inspira compasión. Es decir, la palabra gracia en el Antiguo Testamento, Hanán, era que cuando Dios se topaba con alguien, es decir, me caes bien, hay algo en ti, tengo piedad sobre ti, y como me caes bien, hay una inclinación bondadosa, yo voy a hacer algo de bien para ti. Eso es lo que significaba Hanán en el Antiguo Testamento. Por eso se va a topar con muchos pasajes de la Biblia donde dice que Abraham tuvo gracia delante de Dios, Noé tuvo gracia delante de Dios. Es decir, se inclinó hacia un hombre para poder manifestar compasión. No importa cuál era su pecado, no importa cuál era su debilidad. Cuando en la gracia, en el Antiguo Testamento usaban Hanán, es que Dios tenía compasión por una persona, aun si se había equivocado. Eso era Hanán, primer palabra en hebreo. Pero hay una segunda palabra de gracia en el hebreo que es Gesed. Digan conmigo, Gesed. Más fuerte. Esta palabra se pronuncia casi 250 veces en el Antiguo Testamento. Para ser exacto, 242. De esas 242 veces, tristemente, la Reina Valera no lo traduce, que es la mejor traducción de la Biblia, no lo traduce como es. Esas 242 veces lo traduce como misericordia.
pero realmente en el Antiguo Testamento esa palabra Gesed era gracia. Por eso hay muchas cosas que usted va a ver en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Gesed? Gesed fue cuando Dios le dice, por ejemplo, aquí se usa en Éxodo 25, no te inclinarás. Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, no te vas a inclinar, no los vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y mire cómo termina: y hago... No, ahí la palabra es Gesed. Hago gracia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Salmo 136, que todo mundo se conoce o ha escuchado. Por ejemplo, ¿cómo comienza el Salmo 136? Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su... La palabra es Gesed, porque para siempre su gracia. Y continúa diciendo: alaba a Dios de los dioses, porque para siempre su gracia. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre su gracia. Al único que hace maravillas, porque para siempre su gracia. Porque gracia y misericordia no son lo mismo. Cuando uno comienza a entender que antes que viniera según la gracia en el Nuevo Testamento, ya se hablaba de la gracia. Pero ¿por qué no manifestaban gracia los escritores? Porque en el Antiguo Testamento la gracia no se había revelado, no se había conocido, y lo más parecido era misericordia. No estoy diciendo, por eso usted tiene que estudiar a cómo estudiar más las escrituras. No estoy diciendo que cada vez que una palabra misericordia en el Nuevo Testamento tiene que ver con gracia. No, hay que ver cuál es la raíz. Más de 242 veces en el Antiguo Testamento ya se mencionaba la gracia. Digan conmigo, la gracia. Entonces, ¿cuáles son las dos palabras en el Antiguo Testamento de gracia? Hanán y Gesed. ¿Vamos bien? Ok. Nuevo Testamento. La palabra más pronunciada, gracia, en el Nuevo Testamento es charis. Digan conmigo, charis. Más fuerte. Esta se pronuncia 164 veces en el Nuevo Testamento, que es la palabra gracia. Unas definiciones es carisma, regalo de Dios o alegría. Esta persona tiene mucho charis, tiene mucha gracia. Oye, se te entregó, se te dio algo. Por gracia, se le dio un regalo. Por eso esta palabra tiene tres propósitos. El primero, lo que produce una buena impresión. Es decir, este chico tiene charis, tiene charis, tiene gracia. ¿Alguien le ha caído bien a alguien? No lo conozco, cuando le dice, me cae bien ese tipo. Eso se refiere a alegría, se refiere, tiene gracia. Levanten la mano, ¿quién considera que tiene esa gracia? Quiero verlos, no sé. Qué equivocado está. No es cierto. Sí está bien, sí está bien. Segundo propósito de esta palabra charis es, digan conmigo, amor incondicional para salvar a todos. Entonces, la gracia no solamente tiene que ver con la buena impresión que tiene una persona en charis, sino también tiene que ver con salvar a todos, porque la voluntad de Dios es que todos alcancen arrepentimiento y salvación. Del tercer propósito de esta palabra, gracia, charis, en el Nuevo Testamento, es el estado espiritual de quienes han ejercitado en la gracia de Dios. Entre paréntesis, dones espirituales. Por eso Pablo dijo, den de gracia. Jesús dijo, den de gracia lo que han recibido de gracia. Si tú sabes orar, da de esa gracia. Si tienes recursos, da de esa gracia. Si tienes el de profecía, da esa gracia. Por eso de gracia recibimos y damos de gracia. Sinónimos de gracia. Tiene que ver con bondad, ser merecedor, perdón, amistad, ser aceptado, dulzura, encanto, salvación y empoderamiento. Por eso la gracia ha sido un grave error. Solamente simplificar la gracia en salvación. Porque la salvación, la gracia, desde el Antiguo Testamento tenía que ver con salvar al mundo, con la historia de Noé.
voy a tener salvación, esa gracia. Pero en el Nuevo Testamento la gracia era una gracia habilitadora. No solamente te doy salvación, sino que te capacito, te transformo, te doy recursos para que puedas vivir en libertad aquí en la tierra. Número 1, es un amor inmerecido, como todo el mundo lo conoce. 2, es un regalo inmerecido. 3, un amor inalterable, es estable. 4, un amor que capacita y transforma. ¿Cómo se manifestó la gracia en el Antiguo Testamento? Para que crezcamos. Dios puso gracia en Noé y vio a Noé y dijo: no te voy a destruir a ti ni a tu familia. Eso es gracia. Le expresó amor. Pero la gracia comenzó desde Génesis, con Adán y Eva. Dios preparó un lugar donde suplían todas sus necesidades, aún sin que Adán y Eva sabían que tenían necesidad. Eso es gracia. Cuando Dios lo puso en un lugar cómodo y le dio gracia, come de todo el fruto. Aún ni siquiera ellos sabían que tenían hambre. La voz de Dios corría sobre el Edén. Eso es gracia, que aun cuando ellos no hicieron nada, Dios preparó un ambiente para que estuvieran cómodos y llenos de paz. Eso es gracia. Cuando Dios ha preparado lugares para ti, aún sin tú merecerlo, sin hacer cosas, Dios nos amó y nos preparó en lugares especiales para que viviéramos en paz. Ahí está la gracia desde el origen. La gracia con Noé, que salvó a su familia. Ahí les va. Incluso Adán y Eva, cuando pecaron, dice la escritura que antes de que Dios sacara a Adán y Eva del huerto del Edén, dice que estaban desnudos y Dios le preparó vestimenta. Eso es gracia. Antes de echarlo afuera, le hizo unos vestidos. Eso es gracia. ¿Lo merecían? No, pero vino la gracia de Dios. No importa esto, no lo dejó sin comer. Vas a trabajar, te voy a proveer, pero lo vas a trabajar. Eso es gracia. Que aún a pesar del comportamiento de Adán y Eva, Dios les trajo vestido, les trajo cobertura. Ok, te voy a sacar de aquí, pero aún por eso mi gracia te va a acompañar. Abraham, cuando Dios le visita en Génesis capítulo número 12 y le dice: haré de ti una nación grande. En el capítulo 17 todavía no tenía hijos Abraham, si no mal recuerdo. Y saben la historia, ¿no? Que Abraham se llega a la sierva. ¿Sí saben la historia, no? ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. Le visita a Dios. Dios le dice a Abraham: voy a hacer un pacto entre tú y yo, te vas a circuncidar, porque haré una nación aparte. Que se había equivocado, ya había nacido Ismael, ya había nacido Ismael. Y le dice: pero ahora ¿cómo lo voy a hacer si mi mujer ni siquiera tiene su periodo? Así dice la escritura. Hasta Sara se rió. Y yo le digo: ¿de qué te ríes? No me reí, me puse nerviosa. No, si te estás riendo. Léalo, así dice la Biblia, se lo estoy parafraseando. Y miren lo que dice Génesis 18:3. Dijo: Señor, ahora he hallado gracia en tus ojos. Te ruego que no pases de tu siervo. Después de que había cometido el pecado Abraham, Dios le dijo: ok, ahí te va tu hijo, el verdadero, Isaac. Porque halló gracia. Ahí se ve la gracia. ¿Dónde más se ve la gracia? La gracia en Moisés. Cuando Moisés sube antes de recibir los 10 mandamientos, dice: ¿qué voy a hacer, Señor? Y Dios le dice: mi presencia irá contigo, Moisés. Tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés recibió gracia para ser el libertador y para estar cerca de la presencia de Dios. Incluso se acuerda que cómo bajaba Moisés de estar con Dios: con un velo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Dónde vemos más la gracia? Cuando David comete un pecado, ¿se acuerda? Y llega el profeta y le dice: ay, mira, tengo un problema, rey. Hubo una persona, sabemos la historia, y dice la Biblia que se arrepintió y halló gracia David a los ojos de Jehová y le perdonó la vida. Eso es gracia. No solamente gracia. Cuando David entiende la gracia, en los salmos dice, se dio cuenta David y dijo: Dios no busca sacrificio de animales, busca un corazón rendido, contrito y humillado. Imagínense, a David se le fue revelado el tiempo de la gracia.
Todo el mensaje en el Antiguo Testamento tenía también que ver con gracia, pero no lo conocían porque se había manifestado como misericordia. Por eso voy a contar una historia. Ya puse un poquito de fundamento, ¿está bien? Le voy a narrar una historia de toda la Biblia y espero les guste. Voy a explicarle cómo fue el plan del Padre para manifestar la gracia y que tú y yo la viviéramos ahora. Bien, vean esta escena. La caída del hombre, Adán y Eva. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, el origen era esto: Dios había puesto al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Lo puso ahí, pero ellos cometen el pecado, caen. Dios, yo imagino que se reúne, habla en la Trinidad. ¿Me ayudan 3 personas rápido? El hombre cae en pecado. Lo había puesto en el huerto del Edén. Y Dios, me imagino que se asombra tanto, le dolió tanto, porque había hecho un plan perfecto para que ellos vivieran en gracia y manifestaran gracia y autoridad. Les dio autoridad, enseñorearse sobre los mares, sobre las tierras, sobre todos los animales, ejerzan autoridad sobre todo, les di poder. Pero ahora escucharon a la serpiente, cayeron en pecado. Y yo me imagino a Dios diciendo: ¿qué vamos a hacer? Está Jesús y está el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Jesús dice: yo me entrego, yo voy y yo restauro las cosas. Yo voy y yo restauro las cosas. El Espíritu Santo dice: yo te ayudo. Yo te ayudo. Lo que hace es que se pone de acuerdo y dice: perfecto, escucha, antes de que yo te envíe a la tierra, antes de que vaya a la tierra, lo que yo voy a hacer es que no puedes ir. Escúchame, si tú vas a ir, te van a golpear, te van a despreciar, te van a rechazar, vas a sufrir. Entonces no puedes ir en este momento. Lo que voy a hacer es que te voy a preparar un camino. Ese camino es que lo que está aquí en el cielo, la esencia en la que eres, lo voy a suprimir en una palabra. Y vino la palabra y te la voy a mostrar y se la voy a revelar a todos los profetas. Se lo voy a revelar a Abraham, se lo voy a revelar a Moisés, se lo voy a revelar a David, se lo voy a revelar a Zacarías, se lo voy a revelar a Ezequiel, se lo voy a revelar a Samuel. Y lo que hizo fue la sustancia de Jesucristo, lo hizo en una sola palabra, como que la respiró. Respiró, hizo la palabra y lo que hizo fue entregarle y darle camino a cada profeta. Por eso todo lo que hablaba en el Antiguo Testamento tenía que ver con gracia, misericordia, gracia, porque era la misma sustancia del cielo aquí en la tierra. Y lo que hizo fue revelado sobre profetas, sobre los salmos, y fue revelado sobre todo el Antiguo Testamento. Cuando fue listo, todos hablaban acerca, escuche esto, de la luz, aún sin conocer la luz. Por eso dice Hebreos capítulo número 10 versículo 5, dice que la luz era Jesucristo y lo que eran los profetas solamente era la sombra de la luz. Entonces lo que dijo Dios en el cielo: no vas a ir ahora. Ahora han pasado tantos años, hemos hecho esto y esto y esto y esto, te he preparado un camino. Es por eso que te voy a preparar un cuerpo ahora. Jesús, no vas a ir 100% Dios, porque Satanás venció a un hombre y un hombre es el que tiene que vencerlo. Por eso tú necesitas ir como hombre. Te voy a preparar un cuerpo. Hebreos capítulo número 10, y dice que Dios le preparó un cuerpo, y le preparó un cuerpo en una mujer jovencita llamada María. El Espíritu Santo dijo: ahí yo entro, yo te ayudo, no te preocupes, pongo mi simiente en María para que tenga mi deidad. Y dice la escritura que Jesús dijo: perfecto, pasaron los años, viene María, y estaba María con José. Jesús viene, comienza a crecer. Me encanta, porque le dijo: escucha esto, si vas a ir a la tierra, te tengo que quitar la gloria que cargas. Te va a doler, vas a sufrir, te van a rechazar, te van a cuartizar, te van a romper la espalda, te van a hacer lo peor. Por eso tienes que dejar la gloria aquí. Por eso Jesús, cuando fue resucitado, dijo: Padre, la gloria que me diste, dásela a ellos. Y bajó a la tierra.
Por eso dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús tuvo unos discípulos. Jesús siendo Dios se encarnó en hombre, la gloria la dejó en los cielos, y lo que estaba aquí estaba haciendo, escúchame esto, antes de salvar Jesús a la humanidad, estaba la esencia de Jesús en la tierra, pero no se había manifestado la gracia en la tierra. O sea, lo que hizo fue que la gracia se encarnó en Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque antes de salvar al mundo, Él tenía que cumplir la ley. Ahí le va. La salvación del Antiguo Testamento no era la interpretación de la ley, sino que tenía que vivir en la ley, sino que tenía que cumplir todas las leyes. Por eso nadie cumplió la ley. Por eso había muchos rabís y muchos maestros que la interpretaban, pero no cumplían la ley. Por eso dice la escritura, Mateo 5:17. Léelo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Le estaba diciendo a los discípulos: no vengo a quitar la ley, lo que vengo es a cumplir la ley. ¿Por qué Jesucristo pudo cumplir la ley? Porque la esencia de la ley era ahí. Por eso dice la escritura en Salmos capítulo 109 que la ley era perfecta. ¿Era qué? Porque venía de la misma persona. Nadie, porque escucha, la ley era perfecta, pero nosotros no éramos perfectos. Y me encanta porque Lucas capítulo 24, mire lo que dice a los discípulos. Haz como que hablas con ellos. Dice así: y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Digan conmigo: de mí, en la ley de Moisés. Sí está el texto, ¿verdad? Lucas 24:44. Dice, mira lo que se lo voy a volver a decir, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por eso Jesús dijo: yo soy la ley, yo soy los profetas y yo estoy en los salmos. ¿Que no se dan cuenta que todo lo que estaba escrito era yo? Gracias. Ahorita me va a subir el Espíritu Santo. Juan 7 versículo 15 al 18 dice así: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina, sino que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. Y después de esta historia, Jesucristo entregó su vida en una cruz, porque Jesucristo vino a cumplir la ley, lo que nadie había podido hacer. Por eso dice Hebreos capítulo 10, 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 5, 10: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5, 19 al 21: porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Jesucristo entregó su vida, murió, resucitó al tercer día, y dice que
fue levantado. Digan conmigo, fue glorificado. Se va al cielo. Ven, Esteban. Escuche esto. Cristo ya no está en una cruz. Cumplió su misión, cumplió la ley y salvó al mundo a través de él. Entonces se resume esto en la Biblia. Llega Jesucristo al cielo con el Padre. El Padre lo recibe con brazos abiertos. Mi hijo. Pero él cargaba algo que se llamaba gracia. Y Dios Padre dijo esto ya no la necesitas aquí. Lo que tú estabas investido antes era de gloria. Es decir, por eso Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste, dásela a ellos. La gloria en el cielo es la gracia en la tierra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gracia es para los débiles. La gracia es para los que somos imperfectos. La gracia es para los que luchamos con la carne antes de ser glorificados en el cielo. Lo que hizo es, Jesucristo se despojó y fue que le dio el evangelio de la gracia. Y ahí entró Pablo. Por eso Pablo siempre dijo: Padre, te he rogado 3 veces que me quites este aguijón. Y le contesta a Dios y le dijo: bástate en mi gracia. ¿Sabes lo que significa eso? Significa en el original así: mi gracia. Ven, Jubal. Está rogando Pablo a Dios. Aquí está bien, mírame a mí. Está rogando Pablo a Dios: ayúdame, porque este aguijón de muerte que tengo, eso que me atormenta, le está pidiendo súplica. Y dice Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo que está diciendo es esto: mi gracia es lo único que necesitas. Y continuó el camino Pablo. Por eso Pablo dijo la palabra y el mensaje de su gracia. Por eso Pablo habló, el único mensaje que habló Pablo fue de Jesucristo y tenía que ver, digan conmigo, con la gracia. Esto te voy ahora sí definir qué es la gracia para mí. Entendiendo este contexto, Jesucristo tuvo que cumplir la ley y tuvo que dar herencia a la ley. Por eso dice que el mensaje de la gracia es para sobreedificarlos y darles herencia. ¿Qué herencia? Ahora sí me ayuda, producción. ¿Qué es la gracia? La gracia es la muerte, la resurrección, el cumplimiento de la ley, de los salmos, de los profetas. Toda la vida de Jesucristo te lo dio a ti en herencia. Jesucristo. Tú por naturaleza, la gracia es lo que a Jesucristo le fue por naturaleza, a ti te es por gracia. Jesucristo por naturaleza es santo. La iglesia por herencia es santificado. Jesucristo por naturaleza es su casa, es el cielo. Tú por herencia y por la gracia tienes salvación y vida eterna. Jesucristo fue justo y nosotros en su gracia fuimos justificados. Jesucristo vino a traer redención, no esclavitud, cancelar la esclavitud y la servidumbre. Y por la gracia tú fuiste llamado a vivir en libertad. Por eso Gálatas capítulo 5 dice así: no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y no te vuelvas a meter en el yugo de esclavitud con la libertad que Cristo te ha hecho. Lo que a Jesucristo
todo lo que le fue por naturaleza. A ti te se fue entregado por la gracia de Dios. Lo que a él fue el sumo sacerdote. Ustedes y todos nosotros somos sacerdotes, reyes. Él fue rey por naturaleza, nosotros somos reyes por la gracia. Él fue vencedor y nosotros somos más que vencedores. Él fue libre y nosotros vivimos en libertad. Él fue sano y él llevó todas las enfermedades para que nosotros viviéramos en salud. Por eso una persona que entiende gracia es que vive en otra dimensión, entendiendo esto. Lo que Cristo padeció, lo que vivió en la tierra, es de herencia que tú tienes aquí en la tierra. Como él se comportó, como él vive en los cielos, a ti se te fue dado solamente por amor inagotable, porque hallaste gracia. Por eso cuando tú pecas, cuando tú caes, cuando tú estás en lo más enfermo, en lo más tirado, en lo más atado, lo que ve el Padre es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Es decir, tú no eres perfecto por lo que haces, eres perfecto por la gracia de mi Hijo, porque Él pagó. Dice la Escritura que por eso Jesús se hizo maldito, para que fuéramos bendecidos. Jesús cargó nuestras dolencias, Jesús cargó nuestros pecados. Cualquier pecado está pagado aquí. Romanos 6:14. Porque el pecado no se va a enseñorear de ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Segunda de Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundas en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunde también en esta gracia. Segundo de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundes para toda buena obra. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente a Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares, sube Jubal, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si la gracia, escúcheme, la ley de Moisés era del Antiguo Testamento, pero la gracia es la ley en nuestro tiempo. A eso Pablo le llama: vivan en la ley de la libertad. ¿Sabes que hay muchos religiosos entre nosotros? Mira el que está a tu lado y dile: sois muy religiosos. Te voy a explicar qué es religión. Religión es querer intentarlo con tus propias fuerzas. Hago para que Dios me ame más. No. Tú no puedes hacer nada más ni menos. Dios te sigue amando y te amará. Él te amó, te ama y te amará. El religioso es aquel que está enfocado: haz, vuelves a hacer, haz con tus propias fuerzas. Uy, no puedes con el pecado, échale ganas. ¿Y saben qué pasa en las iglesias religiosas? Cuando pecas, te pasan al frente: este pecador. ¿Cómo ven? Ese pecadorcito, mira. Ay, huele a chuleta, Te vas.
y a ver quién te da cobertura. Uy, así como eres, no, te va a ir mal, vas a ver. Y empiezan a condenar, cuando dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque por eso Él fue condenado, fue sentenciado. Por eso la naturaleza de Jesucristo es dar su herencia. Trabaja con tus hijos, no que muy. ¿Qué? Tu matrimonio se está perdiendo. Inténtale, a ver. No estoy diciendo que no hagas, porque así inicia la Biblia, así inicia el sermón. Y Pablo dijo: por la gracia soy lo que soy. Y dijo: y he trabajado mucho más que todos, pero no yo, sino la gracia que opera en mí. La diferencia es de trabajar es esta: que todo lo que hagas sea por la gracia, que todo lo que hagas sea desde la gracia, todo lo que vivas sea con la gracia. Mírame, tú no vas a cambiar a tu hijo rebelde. Tú puedes trabajar, puedes poner valores, disciplinar. Escúchame, pero tú no eres Dios. Todo lo que haces, di conmigo, es por la gracia. Gracias. Ahorita quiero explicar esto. Te explico 3 cosas rápido. No es lo mismo justicia, misericordia y gracia. La justicia quiere darte lo que mereces. Eso es lo que quería la ley. Darle esto a la mujer que era encontrada, o al hombre que era encontrado en adulterio. ¿Qué tenía que pasar? Muerte. La justicia es: dale lo que merece. La misericordia te libera de lo que mereces, y la gracia te regala lo que no mereces. La justicia te da lo que mereces. La misericordia te libera de lo que mereces, pero la gracia te regala lo que no mereces. ¿Saben cómo se pone este ejemplo bíblico? El hijo pródigo. La justicia es: no, mijito, te quisiste ir, sácate de aquí, te di tu herencia, ahora a ver cómo te las arreglas. Misericordia sería: ok, ven, pero eres uno de mis jornaleros, vas a comer, pero vas a trabajar para mí. La gracia fue lo que hizo: ven, no vas a ser jornalero ni esclavo, eres hijo. Cámbiale la vestimenta, cámbiale sandalias, póngale anillo y siéntalo a la mesa. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y criticar y condenar? Cuando tú menosprecias a la persona que tienes al lado, menosprecias la sangre de Jesús en ella. Cuando señalas a la persona, estás señalando a Cristo. A ver, escúchenme. Dios te ama, peques o no peques. Mire. ¿Sabe por qué la gente le tiene miedo a predicar de la gracia? Por esto. Entonces, si Dios me ama y soy perfecto con una sola ofrenda, pues vamos a dar rienda suelta. Esa es una mensada. Porque según la Biblia, en Tito capítulo número 2 versículo 10, 11 y 12, la gracia te ayuda a renunciar al pecado. Por eso Judas capítulo número 1 dice que la gracia no es para libertinaje. El que predica mala gracia es porque no ha entendido la gracia. Solamente interpretó la gracia como una temporada, como un tiempo, como una teología, como un dogma, como una doctrina. Pero la gracia no es una temporada, ni una doctrina, ni un dogma, ni una teología. La gracia es una persona, Jesucristo.
Por eso una persona que abunda en la gracia, Pablo dijo, esfuércense en la gracia. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos aquí por pecadores, ¿sí o no? Pero en la gracia fuiste acepto, y la gracia no solamente te hizo acepto, te ayuda a que tengas un proceso de restauración, de sanidad, de acompañamiento. Vamos, ve, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. A eso se refiere, que es esforzarse en la gracia. Esforzarse en la gracia tiene que ver con caminar como Jesús anda, no por tus fuerzas, sino con la gracia de Dios. Por eso Juan capítulo número 1 versículos 16 y 17 dice así: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. Lo digo en serio y no en forma de arrogancia, pero creo que mi hermano y yo pudiéramos predicarle de la gracia todo más de un año. Esa es una introducción solamente. Miren, aquí tengo quitar el velo para la gracia. Tengo ¿qué te aparta de la gracia? ¿Cómo te desprendes de la gracia? Tengo la Trinidad y la gracia. Tengo la gracia como herencia. Tengo la gracia y el libertinaje. Tengo la ley perfecta de la libertad. Tengo tantas cosas que decir de la gracia, pero lo único que quiero terminar diciéndote esto. Por eso Pablo dijo esto: yo lo que soy es por la gracia de Dios que opera en mí. Por eso Pablo, el hombre menos apto para predicar de la gracia, fue el apóstol de la gracia. Pablo, matador, perseguía a la iglesia, el perseguidor de la iglesia. Y este cuate, me imagino Dios así: el más desgraciado, es el más apto para predicar la gracia. Pablo, matón, asesino, perseguidor de la iglesia. Escuche esto: fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, judíos, circuncidado al 8º día. Fue adiestrado por uno de los maestros más grandes, Gamaliel. O sea, el más fariseo, el que vivía la ley, el más ortodoxo. Dice Dios: este me gusta. Se le aparece Cristo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero como la gracia te hace uno con Dios, ¿por qué me persigues? Y le dice así: Pablo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Dura cosa te dar golpes contra mí. Mire, nadie le gana a Dios. Nadie. Voy a leer ese texto y termino. Ya después les explico quitar el velo para la gracia. Solamente les digo algo. Por eso cuando Jesús resucitó, ¿qué se rasgó? El velo. Porque la gracia no es para que tú te adoctrines, sino es para que la experimentes. Es para que vivas en intimidad con Jesús. Por eso lo primero que hizo fue rasgar el velo. Es decir, nadie tenía acceso, ahora tú tienes acceso por mi sangre. Leemos Efesios 3, 1 al 21. Lo leemos 1, 2, 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles y miembros del mismo cuerpo, copartícipes por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada
esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio, ¿en quién? En Jesús, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé, para que habite Cristo en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Mire, Primera de Pedro capítulo 4:10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Escucha esto. Ven, Esteban, con el suéter, porfa. La multiforme gracia, y la gracia es Jesucristo. Esta gracia, ahora que vive, gracias, ahora que vive en su gloria, pero esta gracia que dejó tiene multiforme. ¿Sabes? ¿Quieres sanidad? Aquí la pides. ¿Quieres paz? Aquí la pides. ¿Quieres restauración? Aquí está. ¿Quieres autoridad? Aquí está. ¿Quieres unción? Aquí está. ¿Quieres revelación de la palabra? Aquí está. ¿Qué quieres? Eso es lo que quiero hacer hoy. El regalo que yo quiero darles es que hoy pidamos gracia a través de la oración con fe. Por eso así uno pide más gracia. No es por tus fuerzas. Escúchame lo que te voy a decir. Uno no diezma, ni ofrenda, ni sirve, ni adora para que me gane el amor de Dios, porque el amor ya está representado. Todo, escúchame, todo lo que hacemos aquí en la tierra, dar, ofrendar, diezmar, es por honor a lo que Él hizo. Por eso la máxima expresión de hacer los principios no es por miedo, no es por obligación, no es por conveniencia, sino es devolviendo el amor que Él hizo por nosotros. Por eso aquel que cuestiona la palabra, cuestiona la gracia. Aquel que cuestiona la revelación, cuestiona a Cristo. Y yo te voy a dar un minuto. ¿Qué quieres recibir hoy de gracia? No me lo digas, porque ¿cómo pides más gracia? En la oración, creyendo lo que está escrito. Una vez escuchaba una anécdota de esto, que llegó una persona a un restaurante y checó el menú y dice: ¿tienes papas a la francesa?
Y dice el mesero: sí, sí la tenemos. Ah, ok, ok, ok. ¿Tienes hamburguesa? Sí, sí la tengo. ¿Tienes chilaquiles? Y el mesero responde así: Señor, si está escrito, lo tenemos. ¿Alguien entendió? Si está escrito, lo tienes. Voy a cantar una alabanza, no para que tú cantes, sino que sencillamente quiero que pidas algo. Si quieres, bueno, si quieres. La gracia lo tiene todo. A ver, ¿qué quieres? ¿Tu carácter? Dile: Dios, dame de tu gracia, porque tu palabra dice que tú das dominio propio. Hey, ¿estás enfermo? Jesús, dame de tu gracia, porque tu palabra dice que tu cuerpo fue abatido y por tu llaga fui curado. ¿Qué quieres? ¿Emprender? ¿Recursos? ¿Dinero? Jesús, tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que fuéramos enriquecidos en toda liberalidad. ¿Me puedes dar estrategias? ¿Contactos? ¿Me puedes bendecir más el negocio? ¿Qué quieres? ¿Conocer a Dios? Porque muchos no lo conocen. ¿Quieren ser salvos? Pídelo. Dime: ¿me das de tu gracia para ser salvo? ¿Qué quieres? ¿Que se te revele tu propósito? Pídelo hoy. ¿Me puedes revelar a qué fui llamado? Les voy a dar un minuto. Piénselo.